Y ahora vamos a ver cómo se construyen las imágenes en lentes divergentes. En este caso no hay que considerar diferentes supuestos, ya que se coloque donde se coloque el objeto, la imagen va a tener las mismas características. Colocamos el objeto en un punto cualquiera, en este caso está a la izquierda de F', pero no es necesario. Recordad que F' en este caso está a la izquierda de la lente y F, es decir, el foco objeto, es el que está a la derecha, justo al contrario que en las lentes convergentes. Entonces, el rayo paralelo, habíamos dicho que siempre al refractarse va a tratar de pasar por el foco imagen, por F', pero en este caso se refracta aquí y es su prolongación la que pasa por F'. Es decir, a partir de aquí trazamos una línea discontinua hasta F' y este sería el rayo refractado. Mientras que el rayo que pasa por el centro óptico, igual que en todos los casos anteriores, no se va a desviar de su recorrido. La imagen se forma en el punto de corte entre la prolongación de este rayo refractado y la prolongación de este rayo. Entonces, la imagen que se forma en este caso, vemos que está derecha, que es de menor tamaño que el objeto y que es virtual, porque se forma en el punto de corte de las prolongaciones de los rayos refractados. Todas las lentes divergentes forman imágenes de este tipo. Un caso muy importante son las lentes que se utilizan para corregir la miopía. Son lentes ligeramente divergentes y por eso a través de ellas se ven los objetos, que se puede comprobar, ligeramente más pequeños de su tamaño real. Todo lo que hemos visto es para construir geométricamente las imágenes de los distintos objetos dependiendo de su posición y del tipo de lente. Pero también podemos determinar matemáticamente tanto la posición como el tamaño de la imagen formada. Si a nosotros nos dan la posición del objeto respecto al origen, respecto al centro óptico, por ejemplo nos dicen un objeto se encuentra a 10 centímetros de la lente. Tenemos que tener en cuenta que esas distancias siempre van a ser negativas, porque el objeto siempre lo dibujamos a la izquierda de la lente. Por tanto, el valor que nos den como posición, que se llama S, es esa posición en el eje X, siempre lo vamos a tomar, aunque no nos lo digan en el enunciado, con signo negativo. Y lo sustituiríamos aquí, en esta fórmula. Normalmente lo que vamos a tener que averiguar es la posición de la imagen. Y nos va a salir en esta ecuación, una vez que sustituyamos S, la posición del objeto, y F, la distancia focal-objeto. Recordad que esa distancia focal es negativa en el caso de las lentes convergentes y positiva en el caso de las lentes divergentes. Sustituyendo esos valores en esta ecuación nos va a salir S'. S', el resultado nos puede dar positivo o negativo. Si nos da positivo, es que la imagen se ha formado a la derecha, y eso es lo que ocurre en todas las imágenes reales. Mientras que si nos da negativo, es que la imagen se forma a la izquierda de la lente, y eso es lo que ocurre con las imágenes virtuales. Esa es la ecuación para determinar la posición. Y esta segunda ecuación sirve para relacionar el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. Normalmente vamos a tener como dato el tamaño del objeto, que siempre se toma como un valor positivo porque representamos el objeto como una flechita orientada hacia arriba. Y si conocemos el valor de la posición del objeto y el de la posición de la imagen, sustituyéndolos aquí, podremos determinar fácilmente el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen nos puede dar un valor positivo, que indicaría que la imagen es derecha, o un valor negativo, que nos indicaría que la imagen está invertida. El cociente entre I' e I
entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto se llama aumento lateral de la lente, que cuando es mayor que 1 quiere decir que se está haciendo más grande, que esa lente es de aumento, mientras que cuando nos da un valor menor que 1 indicaría que se está reduciendo el tamaño del objeto. Y el último concepto que vamos a comentar es el de potencia de una lente. La potencia de una lente se representa por P mayúscula, pero no tiene nada que ver con la potencia eléctrica, no tiene ninguna relación con el trabajo, sino que es simplemente la inversa de la distancia focal-imagen. La distancia focal-imagen es F' y su inversa se llama potencia de la lente. Y es una magnitud que se mide en dioptrías, es decir, las famosas dioptrías que decimos las personas que tenemos algún defecto óptico, que tenemos un número de dioptrías. Realmente esas dioptrías lo que representan son la inversa de la distancia focal de la lente que necesitamos para corregir nuestro defecto óptico. Si la distancia focal la expresamos en metros, la potencia quedaría expresada en metros a la menos 1, pero en óptica a eso se le llama dioptría. En el caso de las lentes convergentes, que son las que se utilizan para corregir la hipermetropía o la presbicia, como veremos más adelante, esa potencia va a ser positiva. Y en el caso de las lentes divergentes, como la distancia focal-imagen es negativa, la potencia de la lente va a ser negativa, la potencia de la lente correctora. Es decir, las dioptrías no las tiene el ojo, sino que las tiene la lente. Y por último, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar a la hora de resolver los ejercicios todo lo que hemos visto. En este ejemplo nos dicen que la potencia de una lente convergente es de 5 dioptrías y tenemos que determinar la posición y el aumento de la imagen que se produce con dicha lente si el objeto se sitúa primero a 50 centímetros de la lente y en segundo lugar en el apartado B a 15 centímetros de la lente. Y en ambos casos tenemos que realizar el trazado de rayos o construcción geométrica de la imagen. Bien, si nos dan las dioptrías, podemos determinar directamente la distancia focal. El valor nos daría en metros, pero normalmente, como las distancias que se manejan en óptica suelen ser distancias pequeñas, es más cómodo poner todas esas distancias en centímetros. Entonces, la distancia focal-imagen sería 20 centímetros y la distancia focal-objeto, que es la misma pero con signo opuesto, sería menos 20 centímetros. Y esta es la que sustituiríamos para determinar la distancia a la que se produce la imagen, a la que se forma la imagen. Si sustituimos en la ecuación que hemos visto antes para la formación de la imagen, el valor de S sería menos 50. Recordad que S siempre va a ser un valor negativo porque es la posición del objeto que siempre se sitúa a la izquierda de la lente y la distancia focal-objeto hemos dicho que es más 20. Aquí está el foco y esta distancia serían 20 centímetros. Aquí está el dibujo hecho aproximadamente a escala. Si sustituimos esos valores, nos sale el valor S' de 33,3 centímetros. Es decir, esta distancia desde la lente hasta la imagen sería de 33,3 centímetros. Y el aumento que se produce sería I' partido por I. Entonces, en este caso, I' partido por I es igual a S' partido por S. Si sustituimos S' y S, esta fracción al simplificarla nos da menos 2 tercios. Es decir, el tamaño de la imagen sería 2 tercios del tamaño del objeto, pero con signo opuesto, que nos indica que la imagen que se forma, en este caso, estaría invertida. Si, como nos dice en el apartado B, el objeto se sitúa a 15 centímetros de la lente,
S valdría menos 15. Recordad que la distancia focal era menos 20, se situaría más o menos aquí. Entonces, al sustituir en la ecuación del tamaño, perdón, en la ecuación de la posición, tendríamos esto y al despejar S' nos sale que su valor sería menos 60 centímetros. Menos 60 sería el valor de la distancia que hay desde la lente hasta la imagen. Y es negativo porque estaría a la izquierda, lo que nos indica que es una imagen virtual. Si sustituimos S' y S en la ecuación del tamaño, nos va a dar un valor de 4. El aumento lateral sería 4 y eso nos indica que el tamaño de la imagen va a ser 4 veces mayor que el tamaño del objeto. Y en este caso positivo porque la imagen es derecha.